Es que la disputa no es simplemente Lula contra Flavio Bolsonaro. La disputa es si Brasil va a seguir siendo una nación soberana o si vamos a quedarnos de rodillas ante intereses imperialistas neocoloniales que vienen de Estados Unidos. Creo que eso es exactamente lo que está en juego en la elección del 4 de octubre, Amaral. Lula contra Flavio Bolsonaro, ¿no? Es Lula y Brasil, ¿verdad? Contra las ambiciones colonialistas de Donald Trump. Gente, vean. Alguien podría pensar que esto es una exageración, una frase hecha para crear enfrentamiento político o una teoría de conspiración, pero veamos los hechos. Trump ha intervenido en las últimas elecciones en América Latina desde que asumió como presidente en este segundo mandato en Estados Unidos. Fueron 7 elecciones. En América Latina, en las 7, a favor de la derecha. Y ganó con una actuación directa de Trump. Al día siguiente de la elección en Colombia, el propio Trump dio una declaración diciendo: mi próximo desafío es Brasil. Entonces, mira, no somos nosotros los que lo estamos diciendo, acusando a Trump de buscar una interferencia en las elecciones y en la democracia brasileña. Es el propio Trump, en este caso, como un reo confeso, diciendo: yo quiero intervenir en el proceso político brasileño. Y lo que creo que tenemos que plantear, y esta campaña va a tener que discutir eso, Amaral, es por qué Trump quiere intervenir. No es por causa de Bolsonaro. No es simplemente por lealtad ideológica a la extrema derecha brasileña. Te diría incluso que ese es el tema menor. Trump quiere interferir en la elección brasileña porque quiere las tierras raras, los minerales críticos de nuestro país. Él quiere las riquezas de Brasil para procesarlas allá en Estados Unidos y generar riqueza en Estados Unidos. Eso no es un secreto para nadie. ¿Por qué intervino en la elección de Perú? Porque él quería el cobre. ¿Por qué intervino en la elección de Bolivia y de Chile? Porque él quería el litio. ¿Y por qué quiere intervenir en la elección brasileña? Porque quiere los minerales críticos y las tierras raras. Por cierto, recomiendo mucho a todos los que sean del campo progresista que lean atentamente la Estrategia de Seguridad Nacional y la Política de Defensa de Estados Unidos publicada en diciembre del año pasado. Pues ahí hay una sección llamada Corolario Trump de la Doctrina Moura. Este es un documento oficial del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Corolario Trump de la Doctrina Moura, donde dicen exactamente que la política para América Latina estará enfocada en rehacer la influencia histórica, o sea, la teoría del patio trasero, Doctrina Moura y América para los americanos. Y más que eso, de poder abastecer a la economía norteamericana con materias primas y minerales críticos que en un contexto de una guerra fría con China, ellos no obtienen de China. Mira, nuestra posición ahí es estratégica. Las tierras raras, hablamos mucho de tierras raras y a veces eso queda abstracto. Tierra rara es un mineral, ¿no? Que son minerales, mejor dicho, de 17 elementos químicos que son esenciales para la producción de 2 vectores de la economía del siglo XXI. Para impulsar la economía digital, porque es con elementos de tierras raras, con imanes de neodimio. El neodimio es con lo que se producen los microchips y semiconductores más avanzados, que son la base del procesamiento de datos de la inteligencia artificial. Y es a través de las tierras raras que también se producen las placas fotovoltaicas de energía solar y las turbinas de energía eólica, que son la transición energética, que es el segundo pilar de la economía del siglo XXI. Economía digital y la transición energética. ¿Y cuál es el detalle ahí? China tiene el 49% de las reservas mundiales de tierras raras. Brasil ocupa el segundo lugar con el 23%. Y fíjate que el Servicio Geológico de Brasil aún no ha prospectado todo el territorio, podría ser más. Y Estados Unidos tiene menos del 1% de las reservas. El tercer lugar es la India, con 7.8%, un tercio de lo que tiene Brasil. Entonces, eso es lo que está en juego, gente. Entonces, él quiere esos elementos estratégicos. ¿Qué dijo Lula? Y aquí es importante que entendamos por qué se acabó la química, porque hubo un momento de química. El momento de la química fue cuando Trump quiso establecer una negociación para apropiarse de los elementos de tierras raras y de los minerales críticos de Brasil. Lula negoció de una manera franca, abierta, diciendo: nosotros te vendemos tierras raras, Trump, se las vendemos a China, se las vendemos a Europa, a quien quiera comprar, con una condición. Vamos a procesar y refinar en Brasil, agregar valor en Brasil, y vendemos como lo hace China, como lo hace todo el mundo, pero con transferencia de tecnología y agregando valor en Brasil. Fue después de que el gobierno brasileño dijera eso que Trump volvió a atacar y nos puso 2 tarifas más.
Entonces tenemos que entender qué está en juego en esta elección. Lo que está en juego no es Lula contra Flavio Bolsonaro, simplemente por eso. Incluso porque si lo fuera, creo que la elección sería mucho más tranquila, porque no hay comparación posible entre Lula y Flavio Bolsonaro. De un lado tienes la biografía de la trayectoria del mayor líder político de la historia de Brasil. Del otro lado tienes a un delincuente con un historial criminal gigantesco, que incluso era el plan B de la familia Bolsonaro. El plan A era Eduardo. Solo fue Flavio porque Eduardo se volvió inviable con sus tonterías en Estados Unidos. Sí, Flavio Bolsonaro, si le preguntas a él, oye, ¿cuál es su proyecto para Brasil? Quiero decir, ¿qué tiene que decir sobre el SUS? ¿Qué tiene que decir sobre la educación pública? ¿Qué tiene que decir sobre la agricultura familiar? ¿Qué tiene que decir sobre la cultura? No tiene nada, es un candidato vacío. Es un desierto de ideas. Para Bolsonaro eso es todo. Ni siquiera puede plantear los temas históricos de la extrema derecha. La extrema derecha siempre busca atacar a la izquierda hablando de corrupción. Nadie cree que Flavio Bolsonaro tenga alguna autoridad moral para hablar de corrupción. El tipo del audio de Borcaro. La extrema derecha siempre usa el tema de la seguridad pública, el proyecto Bukele. El tipo estaba vinculado a las milicias de Río de Janeiro. ¿Qué va a decir sobre el crimen organizado? ¿Qué hace que esta elección sea una guerra y una elección muy difícil? ¿Sabes? Entonces hay una escalada. Y vamos a ser sinceros, el presidente Lula hoy es el bastión de resistencia a esa escalada en nuestro continente. Lula lidera hoy internacionalmente el campo democrático y progresista en la resistencia a las ambiciones imperialistas de Donald Trump. Y eso, nuevamente, no somos nosotros con fanatismo los que lo decimos. Fue la portada del New York Times el año pasado, diciendo ahí, poniendo a Lula en la portada, diciendo, el único estadista que enfrentó a Trump. Tuvimos estadistas europeos que se arrodillaron, y eso que eran de países mucho más poderosos militar y económicamente que el nuestro. Y Lula dijo, aquí no, yo no voy a negociar la soberanía. Entonces eso es lo que está en juego en la elección de octubre. O sea, no se puede dudar de nada. No se puede dudar de nada del poder de fuego de esa gente, porque lo que está en juego son muchos intereses. Por un lado, el interés nacional, por el otro, el interés colonial. Y también hay mucho interés económico, ¿verdad? Fíjate que una de las exigencias que Estados Unidos puso sobre la mesa en el debate con Brasil era no entrar en el tema de la regulación de las Big Techs. Y aquí tenemos que entender la cuestión más allá del debate político que hacemos en el día a día, que también es importante. Las grandes tecnológicas ganan dinero con eso. La rentabilidad de Meta, el 98% de los ingresos de Meta el año pasado fue por anuncios, anuncios pagados, contenido promocionado. Si haces una regulación y control, una parte de esos contenidos promocionados trata sobre armas. Una parte de esos contenidos promocionados tiene que ver con la sexualización, otra parte está ligada al odio político y a comunidades de odio, otra parte es fake news. Si haces una regulación y filtro sobre lo que puede o no puede ser impulsado, ¿no? Y pones, digamos, un límite para la tierra sin ley en la que se ha convertido el ambiente digital, ellos también pierden dinero. Entonces, hay interés económico de las grandes plataformas en eso, actuando más allá del interés político. Y ese interés político está ligado al económico. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que logró frenar el proyecto de ley de fake news allá en 2023, 2025? ¿Quién logró frenarlo? Fue la extrema derecha, acusando de censura en una coalición que hicieron con las grandes tecnológicas en esa época. Entonces, ese es el trasfondo que no tengas duda nos preocupa y va a estar en la agenda.